¿Qué tiene en común una tienda de verduras con el smartphone que tienes en el bolsillo? Más de lo que crees. Porque la empresa que hoy fabrica los chips que corren dentro de los iPhones de Apple, que construye los paneles OLED que iluminan las pantallas de medio mundo, que produce electrodomésticos, barcos, rascacielos, satélites y semiconductores de clase mundial, empezó vendiendo verduras y pescado seco en un mercado de una ciudad del sur de Corea. No es una metáfora. No es una simplificación para hacer la historia más dramática. Es literalmente lo que pasó. Samsung significa 3 estrellas en coreano. Y las 3 estrellas que Lee Byung-chul eligió para nombrar su negocio en 1938 no iluminaban ningún laboratorio de semiconductores ni ninguna fábrica de pantallas. Iluminaban un almacén donde 40 empleados enviaban frutas, verduras y pescado seco a Manchuria y Pekín. De ahí, de ese almacén, de ese mercado, de ese país devastado por la guerra, por la colonización, por décadas de pobreza que hacían que cualquier ambición de clase mundial pareciera una fantasía de borracho. De ahí salió la empresa que hoy tiene ingresos anuales de $250.000 millones, que emplea a más de 280.000 personas en 80 países, que en algunos años ha representado más del 20% del total de las exportaciones de toda Corea del Sur. Esta es la historia de cómo una tienda de verduras se convirtió en uno de los imperios tecnológicos más grandes que el mundo ha visto. Uiryong, Corea, 1910. Lee Byung-chul nace en una familia de terratenientes en el sur de la península coreana. El año de su nacimiento es también el año en que Japón anexa formalmente a Corea. El inicio de 35 años de ocupación colonial que transformarían el país de formas que todavía se sienten en la cultura, en la psique colectiva y en la forma en que Corea entiende su relación con el mundo exterior. Crecer bajo la ocupación japonesa moldea a Lee de formas que no pueden separarse completamente de lo que construiría después. La experiencia de ver a su país subyugado por una potencia extranjera que lo consideraba inferior. La humillación colectiva de una nación que tenía historia, cultura y orgullo propios, pero que había perdido la capacidad de determinar su propio destino. Esa experiencia construye en Lee algo que define a toda su generación de empresarios coreanos. Una urgencia. Una determinación de demostrar que Corea puede construir cosas que el mundo respete. Que no es un país periférico destinado a consumir lo que otros producen. Que puede competir con los mejores. Lee estudia en Japón. Regresa a Corea. Intenta varios negocios en sus 20. Fracasa en algunos. Aprende en todos. Y en 1938, en Daegu, una ciudad en el sureste de Corea, funda Samsung Sangho, con un capital inicial de 30.000 won coreanos. Un almacén de 40 empleados que exporta bienes básicos a China. Es el comienzo más humilde imaginable para lo que se convertirá en una de las corporaciones más poderosas del siglo XX. Pero aquí está lo que hace diferente a Lee desde el principio. Lo que distingue a los fundadores que construyen algo duradero de los que construyen algo que funciona mientras las condiciones son favorables. Lee nunca vio el negocio de verduras y pescado como el destino. Lo vio como el punto de partida, como el capital que financiaría la siguiente cosa, y la siguiente, y la siguiente. Siempre mirando hacia adelante, siempre preguntándose qué viene después. Esa pregunta, formulada con la urgencia específica de alguien que creció viendo su país colonizado, definiría cada decisión estratégica que Samsung tomaría durante las siguientes 8 décadas. La guerra lo interrumpió todo. La Segunda Guerra Mundial. Luego la liberación de Japón en 1945. Luego la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Un conflicto que dividió la península en 2 países y que dejó al sur en una situación de devastación económica que hacía difícil imaginar cualquier futuro industrial significativo. Corea del Sur en 1953 era uno de los países más pobres del mundo, con un PIB per cápita comparable al de países subsaharianos, con una infraestructura destruida, con un tejido productivo que prácticamente tenía que reconstruirse desde cero. Lee Byung-chul
reconstruyó Samsung desde cero también. Y esta vez con una visión más amplia. Azúcar primero. Samsung construyó la primera refinería de azúcar de Corea del Sur. No porque Lee amara el azúcar, sino porque Corea necesitaba azúcar y tenía que importarla. Y cualquier cosa que Corea necesitaba importar era una oportunidad para alguien que pudiera producirla localmente. Esa lógica simple y poderosa guiaría la expansión de Samsung durante décadas. ¿Qué necesita Corea que todavía no produce? Vamos a producirlo. Seguros, textiles, papel, departamento stores. Cada negocio que Samsung añadía seguía esa lógica. No diversificación por diversificación. Diversificación como forma de capturar cada eslabón de valor que la economía coreana en desarrollo necesitaba y que todavía dependía del exterior para obtener. El gobierno coreano, bajo el presidente Park Chung-hee, que tomó el poder en un golpe en 1961, vio en los grandes conglomerados empresariales, los chaebols, el mecanismo para industrializar Corea a una velocidad que ningún otro modelo podía igualar. Los chaebols recibían crédito preferencial del gobierno, acceso a contratos públicos, protección arancelaria que les daba tiempo para desarrollar capacidad competitiva sin morir frente a la competencia internacional. A cambio, se esperaba que exportaran, que crearan empleos, que construyeran la base industrial que convertiría a Corea del Sur en una economía moderna. Samsung fue uno de los chaebols más importantes en ese proyecto nacional. Y Lee entendió el contrato implícito con una claridad que no todos sus contemporáneos tuvieron. El gobierno te ayuda mientras tú construyes algo que hace a Corea más fuerte. No cuando construyes algo solo para enriquecerte. Esa comprensión, esa alineación entre el proyecto empresarial y el proyecto nacional, fue parte del combustible del crecimiento de Samsung en esas décadas. Pero el momento que definió el Samsung del siglo XXI no llegó con el azúcar, ni con los textiles, ni con los seguros. Llegó con los semiconductores. 1974. Lee Byung-chul compra una participación en Korea Semiconductor, una empresa pequeña que fabrica chips de memoria. Una apuesta que en el contexto de Corea de 1974 parece extravagante. Los semiconductores son territorio de las empresas americanas y japonesas. Intel, Texas Instruments, Toshiba, Hitachi. Empresas con décadas de ventaja tecnológica, con patentes, con talento, con recursos que Corea del Sur no puede igualar todavía. El Consejo de Administración de Samsung se opone. Los asesores externos se oponen. Los economistas que estudian el sector se oponen. Lee lo hace de todas formas. Su argumento es el mismo que ha usado para cada decisión estratégica de su vida. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Si no entramos a los semiconductores ahora, Corea dependerá para siempre de importar los componentes más críticos de la economía del futuro. Si no entramos ahora, cuando los chips todavía son tecnología nueva que puede aprenderse, el costo de entrar después será exponencialmente mayor. El argumento no era financiero, era estratégico, era de soberanía tecnológica a largo plazo, y resultó ser correcto. Samsung invirtió en semiconductores con una determinación que sus competidores japoneses y americanos inicialmente subestimaron. Mandó a sus ingenieros a estudiar en Estados Unidos y en Japón. Contrató expertos internacionales con salarios que Corea no podía pagar fácilmente. Construyó fábricas con estándares de precisión que ninguna empresa coreana había intentado antes. Los primeros chips fueron mediocres. Las primeras fábricas tuvieron problemas de rendimiento que hacían que una fracción pequeña de los chips producidos funcionara correctamente. Samsung siguió. En 1983, Samsung produjo su primer chip de memoria DRAM de 64 kilobytes. 3 años después del equivalente americano, con tecnología menos avanzada, con costos más altos, no importó. Lo que importó fue que estaban en el juego, que aprendían, que cada generación de chip que producían era más avanzada que la anterior, con una velocidad que empezaba a inquietar a los competidores que los habían ignorado. Para 1992, Samsung era el mayor productor de chips de memoria DRAM del mundo.
Había pasado de no tener ninguna capacidad semiconductora significativa a liderar el mercado global en 18 años. Eso no es crecimiento, es transformación. La segunda generación llegó con un nuevo Lee. Lee Kun-hee, el tercer hijo de Lee Byung-chul, tomó el control de Samsung en 1987, después de la muerte de su padre. Y en 1993 hizo algo que ningún ejecutivo de su posición había hecho en la historia del chaebol coreano. Admitió públicamente que Samsung era mediocre, no en privado, no en un memo interno, en una reunión de ejecutivos en Frankfurt, Alemania, que duró días y que pasó a la historia corporativa coreana como la Declaración de Frankfurt. Lee Kun-hee llevó a sus ejecutivos a tiendas de electrónicos en Alemania y los hizo observar cómo los consumidores pasaban por alto los productos de Samsung para ir directamente a los de Sony y Panasonic. Los hizo ver que Samsung tenía la percepción de marca de una empresa de segunda categoría, de una marca que copiaba lo que otros diseñaban, pero no creaba nada que el mundo quisiera por sí mismo. Y entonces dijo algo que en el contexto de la cultura corporativa coreana de jerarquía y respeto al liderazgo fue casi revolucionario. Cambien todo, menos a la esposa y los hijos. Todo lo demás. Cambien todo. No era retórica motivacional. Era una directiva operativa con consecuencias reales. Samsung empezó a destruir inventario, literalmente. En una de las imágenes más citadas de la historia corporativa coreana, Lee Kun-hee ordenó que 2.000 teléfonos defectuosos fueran quemados frente a los empleados de la fábrica que los había producido. Una hoguera de productos de Samsung que no cumplían los estándares que la empresa se estaba imponiendo. El mensaje que esa hoguera enviaba era más poderoso que cualquier memo de política de calidad. La mediocridad tiene un costo. Y ese costo lo vamos a hacer visible. La inversión en diseño se multiplicó. Samsung contrató diseñadores de Italia, de Alemania, de Japón. Abrió centros de diseño en las ciudades más importantes del mundo. No para copiar lo que otros hacían, para entender qué quería el consumidor global antes de que lo pidiera. La inversión en investigación y desarrollo se volvió una de las más altas como porcentaje de ingresos de cualquier empresa en cualquier industria en el mundo. Y los productos empezaron a cambiar. 2010. El iPhone de Apple lleva 3 años en el mercado. Android lleva 2. El smartphone ha dejado de ser un concepto de nicho para convertirse en el dispositivo más importante de la economía digital del siglo XXI. Y Samsung está rezagada, no en semiconductores, no en pantallas, no en los componentes que hacen posibles los smartphones, en el producto final, en el dispositivo que el consumidor compra y lleva en el bolsillo. El Galaxy S, el primer smartphone Samsung con Android que intenta competir directamente con el iPhone, llega en 2010. Es bueno, mejor que cualquier cosa que Samsung había producido antes en esa categoría. Pero no es suficientemente bueno todavía. Apple lo sabe. Y en lugar de ignorar la amenaza, la ataca legalmente. Steve Jobs declaró en privado, y la frase quedó documentada en las memorias que Walter Isaacson escribió sobre él, que estaba dispuesto a librar una guerra termonuclear contra Android, que Google había robado el iPhone, que estaba dispuesto a gastar hasta el último centavo de las reservas de Apple en destruir a Android. Samsung era el fabricante de hardware más importante del ecosistema Android. Era el objetivo más visible. Apple demandó a Samsung en 2011 por violación de patentes de diseño y tecnología. Acusó a Samsung de copiar sistemáticamente la apariencia y funcionalidad del iPhone y el iPad. La demanda era el inicio de un conflicto legal que se libraría en tribunales de 10 países simultáneamente durante años, con fallos contradictorios en distintas jurisdicciones, con apelaciones que llevaron los casos hasta las Cortes Supremas de múltiples países, y con algo que el litigio no podía detener. Samsung seguía mejorando. El Galaxy S2, el Galaxy S3. Cada generación mejor que la anterior, con una velocidad que empezaba a hacer que la comparación con Apple
ya no fuera claramente desfavorable para Samsung. El Galaxy S3, lanzado en 2012, se convirtió en el smartphone más vendido del mundo ese año. Más que el iPhone 4S. Más que cualquier dispositivo que ningún competidor hubiera podido posicionar. Era la primera vez en la historia que un dispositivo Android superaba en ventas globales al iPhone de Apple en el mismo periodo. Pero el quiebre más profundo en la historia de Samsung no fue la batalla con Apple. Fue algo más interno, más humano, más difícil de manejar que cualquier demanda legal. 2014. Lee Kun-hee, el hombre que había transformado Samsung de una marca de segunda categoría en un competidor global de primera, sufrió un ataque al corazón. Quedó incapacitado. La dirección de la empresa pasó a su hijo, Lee Jae-yong, y con esa transición llegaron las sombras que habían acompañado a Samsung durante décadas, pero que el éxito hacía más fácil ignorar. Los chaebols coreanos operan con una lógica de poder familiar que en el contexto de la cultura corporativa occidental resulta difícil de entender completamente. El fundador o su descendiente tiene el control real de la empresa, independientemente del título formal que ocupe. Las decisiones importantes se toman en función de lo que la familia considera correcto. Y la línea entre los intereses de la familia y los intereses de la corporación puede ser difícil de trazar. Lee Jae-yong fue arrestado en 2017, acusado de soborno, malversación de fondos y perjurio en relación con el escándalo de corrupción que llevó a la destitución de la presidenta de Corea, Park Geun-hye, el heredero de Samsung, en la cárcel. El mayor chaebol de Corea, en el centro del escándalo político más grande en la historia moderna del país. La imagen de Lee Jae-yong, siendo conducido por agentes mientras los medios del mundo lo fotografiaban, fue el momento en que las sombras del modelo chaebol se hicieron completamente visibles. El poder concentrado en una familia. La línea borrosa entre la empresa y el Estado. La cultura de que el heredero del chaebol opera con una impunidad que las instituciones regularmente confirman aunque ocasionalmente desafíen. Lee Jae-yong fue condenado. Luego en libertad condicional, luego en libertad total. Luego, en 2022, recibió un indulto presidencial porque el gobierno coreano determinó que Samsung necesitaba a su líder familiar fuera de prisión para tomar las decisiones de inversión en semiconductores que Corea necesitaba hacer frente a la competencia china y la escasez global de chips. El Estado coreano literalmente indultó al heredero de Samsung porque necesitaba que Samsung tomara decisiones que afectaban a toda la economía nacional. La relación entre Samsung y Corea es tan profunda que resulta imposible separar completamente los intereses de uno de los intereses de la otra. Samsung hoy es una entidad de una escala que resulta difícil de procesar en términos convencionales. Sus semiconductores están en los dispositivos de casi todos sus competidores. Apple le compra chips de memoria y pantallas OLED para los iPhones que compiten directamente con los Galaxy de Samsung. Es la única empresa del mundo que puede ser simultáneamente el mayor competidor y el mayor proveedor de la empresa más valiosa del planeta. Esa posición, que parece contradictoria, es en realidad la expresión más perfecta de la estrategia que Lee Byung-chul inició en 1974, cuando compró aquella participación en Corea Semiconductor contra el Consejo de Todos. Controla los componentes. Controla los cimientos. Y quien controla los cimientos puede sobrevivir en cualquier mundo que se construya sobre ellos. Samsung construye los barcos más grandes del mundo a través de Hyundai Heavy Industries, empresa que alguna vez fue parte del grupo. Construye rascacielos. El Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo, fue construido en parte por Samsung C&T. Fabrica electrodomésticos que están en las cocinas de decenas de millones de hogares. Tiene uno de los fondos de inversión de capital de riesgo más activos del mundo, apostando al futuro de tecnologías que todavía no existen de forma comercial. Y todo eso viene de un almacén de 40 empleados en Daegu, que exportaba verduras y pescado a China en 1938.
Lo que la historia de Samsung enseña sobre cómo se construye algo de escala global no cabe en un solo principio, pero si hubiera que reducirlo a su esencia más simple, sería esto. La pregunta que Lee Byung-chul se hizo toda su vida. La que Lee Kun-hee convirtió en filosofía corporativa. La que todavía guía cada inversión estratégica que el grupo hace. ¿Qué viene después? No qué funciona hoy. No qué es rentable este trimestre. No qué quieren los accionistas en la próxima asamblea. ¿Qué viene después? ¿Qué necesitará el mundo en 10 años que todavía no sabe que va a necesitar? ¿Y cómo podemos estar ahí antes de que el mundo se dé cuenta de que nos necesita? Esa pregunta, formulada con la urgencia de un país que había sido colonizado y que nunca quería volver a depender de otros para las cosas que importaban, es lo que convirtió una tienda de verduras en uno de los imperios tecnológicos más grandes de la historia. No el talento, no el capital, no la suerte del timing. La pregunta correcta, formulada con suficiente consistencia, por suficiente tiempo. Por personas que entendían que la respuesta siempre apunta hacia adelante, nunca hacia donde ya estás. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en punto 54. Dale like si el caso te dejó pensando, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso, y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.